A pesar de tener 60 años, mi ser sigue encendido con anhelos que no puedo dejar de lado. Se trata de Diego, mi nieto que tiene 18 años de edad. Es un individuo joven y puro que está empezando a explorar el mundo, mientras que yo, con mi bagaje, represento la seducción inesperada para él. ¿Qué ocurre cuando un anhelo vedado se transforma en una obsesión riesgosa que cuestiona todos los conceptos establecidos sobre la familia? La frontera entre lo acertado y lo equivocado se desdibuja. Encuentra los sorprendentes pormenores al concluir este material audiovisual. Mi nombre es María y, con 60 años a cuestas, pensaba que ya lo había experimentado todo. Hace 10 años perdí a mi esposo, Fernando, de 40 años, a causa de un ataque al corazón. A partir de ese momento, me enfoqué en mi familia, la cual está compuesta por 3 hijos, 5 nietos y, entre ellos, destaca mi nieto más querido. Diego es el joven que se convirtió en el epicentro de mi mayor transgresión. Diego, un chico de tan solo 18 años, acababa de celebrar su cumpleaños. El cáncer terminal afectó a mi hija menor, el hijo de Sofía. En el momento de su fallecimiento, me obligó a comprometerme a velar por su hijo único. Madre, eres la única en quien deposito toda mi confianza, fueron las últimas palabras que me dijo. El papá de Diego falleció hace varios años en un trágico suceso, dejando al niño sin compañía. No vacilé en darle la bienvenida y hospedarlo en mi casa. Presencié su desarrollo en nuestro hogar, vi cómo se transformaba en un joven sobresaliente y bondadoso, de estatura considerable para su edad, con unos ojos verdes que tomó de su madre y una sonrisa que llenaba de luz cualquier espacio. Diego era motivo de gran satisfacción para todos, en especial para mí. Siempre tuve un cariño especial por mi nieto, aunque jamás lo expresé abiertamente. Cuando alcanzó la mayoría de edad, todo dio un giro inesperado. Después de finalizar la secundaria con excelencia, me disponía a iniciar mis estudios universitarios. La transición de su infancia a la adultez se produjo lentamente a mi vista, sin embargo, en un momento algo se encendió en mi ser que nunca debió despertar. Una noche estival extremadamente calurosa fue cuando ocurrió. En la cocina lo descubrí, tomando agua tras hacer ejercicio, y por vez primera lo contemplé no como al niño que había educado, sino como al adulto en que se había transformado. Permanecí inmóvil en la entrada, sabiendo que algo ilícito estaba ocurriendo dentro de mí. La abuela María me habló con una sonrisa, empleando ese apelativo afectuoso que ahora despertaba un sentimiento de remordimiento en mí. ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño? Había experimentado un cambio en su tono de voz, que ahora era más grave y varonil. Me dirigí hacia la cocina tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban al verter un vaso de agua. El intenso calor me impide relajarme, contesté sin dirigirle la mirada directamente. Se aproximó para asistirme con el vaso, y sus dedos rozaron los míos. Experimenté el paso de electricidad a través de mi ser. De repente me moví bruscamente, haciendo que algo del agua se derramara. ¿Te encuentras bien? Se acercó más mientras formulaba la pregunta. El incremento de mi desconcierto era evidente ante su auténtica inquietud. Los días posteriores resultaron insoportables. Cada instante compartido, cada risa pura, se transformaba en una angustia. Sentía un profundo rechazo hacia mí misma debido a los pensamientos que comenzaban a invadir mi cabeza. Siendo mi nieto, a quien había educado, sentía que algo perturbador se desarrollaba dentro de mí. Diego se dio cuenta de mi cambio de actitud y trataba de evitarlo, buscando refugiarme en mi habitación con cualquier pretexto. Sin embargo, la convivencia en el mismo hogar hacía complicado mantener la distancia. En la oscuridad de la noche, cuando todos estaban descansando, me descubrió llorando en el patio. ¿Qué ocurre, querida abuela María? Tomó asiento a mi lado en el asiento junto al árbol de naranja que su madre había sembrado hace muchos años. ¿Te has mostrado de manera peculiar últimamente? ¿Cometí algún error? Sentía una opresión por lo cerca que estaba. La fragancia de su loción, combinada con su propio aroma, me causaba mareos. Le aseguré que no había cometido ningún error. La dificultad radica en mí. ¿Cuál es la razón de tus afirmaciones? En la penumbra, su mano halló la mía. En esta ocasión, opté por no alejarme, ya que percibo que no es apropiado experimentar este sentimiento, admití. Las palabras salieron de mis labios sin que pudiera evitarlo. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Su mano permanecía encima de la mía. Al momento de expresarse, apenas escuchaba su voz, que era un leve murmullo. Comparto ese sentimiento.
Todo cambió con esas 4 palabras. En silencio permanecimos, observándonos a la luz suave que provenía del jardín. Parecía que el tiempo se congelaba, mientras el ambiente se llenaba de una energía misteriosa e indescriptible. Antes de que lograra responder, se inclinó en mi dirección. La proximidad de esa persona me dejó sin poder reaccionar, sin poder concentrarme adecuadamente. El acto que ocurrió eliminó cualquier obstáculo que pudiera haber. Su tacto era delicado, casi reservado, pero rebosante de una fuerza que me dejó sin capacidad de expresión. Tuve que interrumpirlo en ese preciso momento. Tuve que distanciarme, pero no lo logré. Despertó algo en mi interior, algo que pensaba haber dejado atrás. Actué por impulso, como si ese destello hubiera reavivado una llama que estaba extinta desde hace mucho tiempo. Todo lo que nos rodeaba se esfumó. Solo nosotros 2 permanecíamos, envueltos en un instante que parecía ir más allá de todo. No se trataba únicamente de lo que ocurría, sino del significado detrás, una conexión que superaba toda lógica, todo límite que pensé alguna vez que era infranqueable. Nuestro vínculo evolucionó hacia algo arriesgado y difícil de resistir. Esa jornada en particular permanece fresca en mi memoria, cuando me encontraba realizando las labores de limpieza en el hogar. Por la mamaleria, opté por una falda fresca, ideal para soportar el intenso calor que se avecinaba por la tarde. No tenía nada de particular, ni destacaba, solo resultaba confortable. Centrada en organizar mis labores, no prestaba atención a mi vestimenta ni a su apariencia desde ciertos puntos de vista. Mientras limpiaba la cocina, en un instante me incliné para llegar a una esquina complicada. Estuve en ese lugar por un breve instante, concentrada en mi tarea, sin percatarme de lo que sucedía a mi alrededor. En ese momento de calma en el hogar, olvidé por completo que Diego acostumbraba volver de su práctica a esa misma hora. Los suaves pasos resonaron rompiendo la calma absoluta. Alcé la vista y lo divisé justo en la entrada, de pie en el marco de la puerta. En su mirada, algo me desconcertó. Su expresión no era la habitual. En ella existía algo singular, algo que me resultaba enigmático, generándome una sensación de extrañeza. Diego, acostumbrado a su actitud relajada, mostraba ahora una personalidad totalmente transformada. Mostraba una actitud más sólida y una presencia más imponente. En su semblante se reflejaba una gravedad que hasta ese momento le había pasado desapercibida. En ese momento, experimenté una sensación de fragilidad, como si el transcurso del tiempo hubiera alterado nuestra relación de alguna manera sin que me diera cuenta. Rápidamente me levanté y proseguí con mis tareas, sin embargo, su mirada persistía en mi mente. Se rompió una especie de barrera invisible entre nosotros, y me sentí desconcertado sobre cómo proceder. ¿Acaso era fruto de mi fantasía o había algo genuinamente distinto en él? ¿En qué puedo ser de asistencia? Traté de mantener la serenidad al preguntar, levantándome con rapidez. Intentaba disimular la molestia que sentía, pero al observarlo noté que él no dejaba de mirarme. La mirada que tenía revelaba algo más que mera curiosidad, lo que provocó que mi corazón latiera de manera incomprensible por un instante. Era incapaz de entender sus emociones, aunque era algo que no podía rechazar. Marco se aproximó con calma, sin emitir sonido alguno, y se percibía una atmósfera tensa que no habíamos experimentado previamente. Se encontraba a escasos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca para percibir su calor y su aliento. Abuela, ¿estás laborando arduamente? ¿Sería conveniente que te tomes un breve descanso? Expresó con voz suave. Recordaba su voz como más aguda de lo que era en realidad. El sonido de la palabra abuela ya no era el mismo de antes. Existía algo adicional con esa misma tonalidad. Algo más próximo. Generó en mí una sensación de desconcierto y fragilidad. De repente, me alejé un poco, sin embargo, él continuó observándome fijamente. Era evidente como su sola presencia ocupaba todos los rincones a nuestro alrededor. De repente, se aproximó a mí sin decir nada. Realizó la acción con calma y precaución, como aguardando alguna indicación. No supe cuál fue la mejor forma de responder ante la situación. Permanecí estática, aprisionada en un océano de sentimientos opuestos. Mi cabeza no paraba de decirme que tenía que frenarlo, que eso no estaba bien. Sin embargo, mi cuerpo parecía actuar por su cuenta, como si tuviera vida propia. Era abrumadora la proximidad que tenían. En ese preciso momento, el universo desapareció. En aquel lugar,
El latido de mi corazón resonaba con intensidad, rompiendo el silencio reinante. Fue un torrente de emociones lo que experimenté. La tensión que existía entre nosotros parecía haber hallado una vía de escape, y me dejé llevar, sin poder oponer resistencia. Notaba que mi respiración se tornaba desigual, y con el transcurrir de los segundos, percibía como mi cordura se esfumaba. Era imposible no prestar atención a la atracción que generaba su cercanía, como si fuera un imán. Un susurro llegó a mi oído, algo que mi mente no pudo comprender completamente, aunque no tenía importancia. Las palabras resultaron superfluas. Lo que permanecía oculto entre nosotros durante mucho tiempo ahora se hacía visible. En aquel instante, el pasado y el futuro no tenían relevancia, solo el momento actual, del cual no se podía retroceder. En ese momento, todo lo demás quedó en segundo plano, como si el tiempo se hubiera congelado. Parecía que nos encontrábamos inmersos en un baile sin coreografía, una comunicación que fluía entre nosotros sin necesidad de palabras. Al fin, decidimos tomar caminos diferentes. Ambos guardaron silencio. En la habitación reinó un silencio denso, cargado de significado y comprensión. Aunque tenía conocimiento de lo sucedido, no me encontraba preparada para afrontarlo. Me sentía rodeado por la confusión, sin decidir si buscaba soluciones o prefería dejar atrás todo. Mako se distanció poco a poco, evitando mi mirada directa, aunque era evidente que no podía sacarse de la cabeza lo sucedido. No sería sencillo para mí olvidarlo de manera rápida. A partir de esa jornada, todo en mi existencia dio un giro. Durante la noche, se daban encuentros secretos, se compartían caricias a escondidas, y las miradas llenas de pasión en las reuniones familiares creaban una lucha interna entre la atracción y el remordimiento. Cada instante se convertía en un tormento placentero. La primogénita de la familia, Valeria, fue la primera en percatarse de que algo había sido modificado. ¿No te parece que Diego se ha vuelto muy cercano a ti en estos días, mamá? Un día me hizo una pregunta. Empezamos a ser dominados por la paranoia. Cada sonido durante la noche, cada mirada dudosa, cada observación casual representaba un posible peligro. Diego ya no era el niño que solía ser cuando lo cuidaba. En este momento, se encontraba un individuo que también había sido atrapado en ese abismo del cual no se puede escapar. Las reuniones en familia se tornaban cada vez más cargadas de tensión. Cada vez que coincidían nuestras miradas, se percibía una energía eléctrica en el ambiente, y en ocasiones notaba la atención de mis hijos, quienes comenzaban a intuir que algo no marchaba bien, aunque no lograban precisar qué era. La situación se hizo insoportable. En la cena navideña, la familia se encontraba junta como de costumbre, pero en esta ocasión se percibía una atmósfera cargada de tensión. A pesar del olor a pavo y ensaladas, no podíamos escapar de la atmósfera cargada que nos envolvía. Cada persona trataba de aparentar normalidad, como si sonreír bastara para disipar la amenaza que nos acechaba. Mientras los demás miembros de la familia se reunían en el comedor para conversar, Diego colaboraba conmigo en la cocina, tal como era su costumbre. Mientras el vino fluía sin restricciones, las risas alegres de mis nietos resonaban por toda la casa, aunque para mí todo parecía una ironía despiadada. La Navidad, un momento de unión, se había convertido en una reflexión sobre nuestras acciones y lo que habíamos dejado atrás. En un instante de vulnerabilidad, Diego se aproximó hacia mí, tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, pasando desapercibido para los demás. No se trató de algo fortuito, sino de algo cargado de premura, con una imperiosa necesidad que parecía tener voluntad propia. De pronto, el ruido de un plato rompiéndose al caer al suelo provocó que mi corazón se detuviera por un instante. Camila, mi nieta de 15 años, se encontraba en la entrada, observando la situación con una expresión de sorpresa en sus ojos. De repente, un grito sofocado se liberó de su boca y la cocina se sumió en un completo desorden. Los niños entraron de repente como un vendaval, mostrando rostros llenos de sorpresa y tristeza en sus miradas. Fernando, mi hijo, me observó con una mezcla de enojo y pesar en su mirada. Se podía sentir la desilusión en el ambiente. El impacto resultó más poderoso que cualquier expresión que hubieran podido utilizar conmigo. A pesar de los esfuerzos de Diego por protegerme, sus intentos resultaron infructuosos. No era posible rescatar lo que habíamos realizado. La noche finalizó con Diego siendo trasladado a residir con unos parientes lejanos por parte de su padre, en una ciudad distinta. No pude despedirme como quería. A pesar de mis intentos por justificarme y disculparme, las palabras no lograban salir de mi boca.
nadie mostraba interés en escucharme. La responsabilidad recaía en mí. Los meses posteriores resultaron ser una pesadilla. La soledad se transformó en mi compañera inseparable. Mis hijos apenas dirigían la palabra hacia mí, mis nietos me evitaban, y los vecinos me observaban con desprecio. En ocasiones observaba cómo las familias se congregaban en los parques, presenciaba a los niños divirtiéndose con sus abuelos, y me cuestionaba si recuperaría mi antigua identidad como mujer, madre, abuela y amiga. Transforméme en una silueta que deambulaba por los rincones del hogar, procurando eludir las miradas inculpatorias de quienes en algún momento me habían profesado cariño. Mis hijos habían perdido la confianza en mí y me sentía perdido sin saber cómo reparar lo que había dañado. Solo resonaba el eco de lo que solía ser. He recibido múltiples comunicaciones de Diego, cartas, emails y llamadas de números que no reconozco. Cada una de las expresiones que pronunciaba me hería profundamente, evocando todo lo que ya no teníamos. Decidí no contestar, pues era consciente de que no me correspondía hacerlo. Cada vez que recibía sus palabras, las repasaba una y otra vez, notando cómo caía más profundamente en la oscuridad de la que ya no podía escapar. La última carta que recibí fue la que me hizo darme cuenta de la verdadera dimensión de nuestras acciones. En la carta, expresaba disculpas por lo ocurrido y reconocía que nuestra relación no debería haber pasado, pensando en el beneficio de los dos. Redactó pensando en el beneficio colectivo. Me sentí destrozado por su comprensión, ya que no quedaba ninguna acción posible, ni nada que pudiera cambiar lo sucedido. Me informaron que Diego se encontraba en buen estado. Después de completar su formación académica, había entablado amistad con una joven de su misma edad y se encontraba forjando un nuevo camino. A pesar de tener conciencia de que nuestra conexión era imposible, me preguntaba si en lo más profundo de su ser, él también recordaba lo que fuimos. ¿Había dejado eso en el olvido? Quizás las siluetas de nuestras acciones pasadas continuaban rondándolo. Comprendo que el amor tiene el poder de nublarnos y de llevarnos a traspasar límites que sería mejor no sobrepasar. Existen amores que surgen de la urgencia, de la pasión contenida, de la falta de compañía. Sin embargo, existen relaciones que causan nuestro deterioro. Mis seres queridos me causaron un gran daño, y dudo de poder hallar la tranquilidad en mi interior en algún momento. Mantengo la ilusión de que en el futuro, si así está escrito, pueda volver a contemplar a mis hijos con la misma seguridad de antaño y observar a mis nietos disfrutar sin experimentar esa sensación de ser ajena. Sin embargo, en mi interior, reconozco la presencia de heridas que permanecerán abiertas y algunas marcas que nunca desaparecerán, por mucho que se intente valeriarlas. En ocasiones, durante la calma nocturna, al observar el árbol de naranjo a través de mi vent Valeria, me cuestiono si Diego logrará dejar atrás el pasado y si mis hijos me volverán a ver con la misma admiración de antaño. Sin embargo, me cuestiono principalmente si llegaré a perdonarme en algún momento, si lograré tener la fuerza necesaria para confrontar mis propios fantasmas y deshacerme de las oscuridades que me acechan. Comprendo que lo que hicimos fue un acto indebido, un error que permanecerá imborrable, sin posibilidad de ser validado ni olvidado. Sin embargo, tengo plena conciencia de que, a pesar de que la culpa me consume internamente, no puedo evitar quererlo, lo cual posiblemente sea mi falta más grave. Si te quedaste impresionado con las vueltas y misterios de hoy, piensa en lo que depara el futuro. Si te has quedado con G. Valerias de más, no dudes en darle me gusta y suscribirte para estar al tanto de todas nuestras futuras historias. Continúa descubriendo nuestro C. Valerial y prepárate para adentrarte en la emoción y el romance que te aguardan.